Ahí preguntan si las clases se graban. Miren, esta computadora, las veces que la he grabado, después no me queda descargando el archivo y no me lo guarda. Si quieren, grábenlas con el celular, así se quedan tranquilos de que les queda. Hay veces que me lo he guardado, hay veces que no. Eso manéjenlo ustedes. Igualmente, el material ya está cargado. Ustedes van a ver que tienen el código nuevo y el manual de AMEAL, que es en base al código viejo. Lo hicimos básicamente porque el manual de AMEAL, esa parte les va a servir de guía, sobre todo porque la clase hoy es bastante teórica y no hay grandes cambios, no hay cambios básicamente en el código nuevo, entonces salvo el articulado al que hace referencia el manual, que hoy en día están modificados, después en definitiva es lo mismo. ¿El código de caramelo sirve? Sí, ese es el InfoJust. Sí, ese es el comentado de InfoJust. Está bien. Sí, yo me lo bajé. Sí, está en internet. Bueno, vamos a arrancar así vamos avanzando un poco. Bien, para quizás ordenarlos, nosotros, como ya les explicó Alexi, a lo largo del cuatrimestre vamos a estudiar el derecho de las obligaciones y la responsabilidad civil, viendo los aspectos importantes de la materia con las novedades que introduce el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? Es decir, que más allá de que nosotros le digamos que estudien del código nuevo, va a haber ciertos institutos que lo vamos a analizar teniendo en cuenta cómo se encontraron regulados durante la vigencia del Código Civil y la regulación actual. ¿Sí? Y lógicamente va a haber temas que creemos que son más importantes que otros y puntualmente nos vamos a detener a analizarlo. Como orden de estudio, quizás les convenga dividir la materia en tres partes. ¿Sí? Una primera parte que es obligaciones, teoría general, que es lo que va a entrar en el primer parcial. Una segunda parte que es responsabilidad civil, que de responsabilidad civil en el primer parcial van a entrar solo una o dos bolillas. Y la tercera parte de la materia, que es clasificación de las obligaciones y modos extintivos. Como verán, si una materia larga, pero bueno. Como les dijo Alexis la clase pasada, el Código Civil y Comercial lo que hace en general es modernizar o actualizar, recoger la doctrina y la jurisprudencia que se fue desarrollando en las últimas décadas. ¿Sí? Nosotros la clase pasada vimos cuál era el concepto de obligación, está regulado en el artículo 724 del Código Civil y Comercial, el cual establecía que la relación obligación, que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y frente al incumplimiento por parte del deudor, obtener forzadamente la satisfacción de ese interés. ¿Sí? Después luego Alexis lo que hizo fue hacer un análisis de la definición de obligación, de la cual surge también los elementos que son los que vamos a ver hoy. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos? Nosotros los nombramos la clase pasada. Bien. En toda obligación... Profe, los elementos, hola, ¿qué tal, Rosana? ¿Pueden ser los sujetos, los objetivos, el vínculo y la causa? Sí, sujeto, objeto, vínculo y causa. Gracias. ¿Sí? Es decir, que en toda relación obligacional o obligación jurídica pueden ser aislados sus elementos. ¿Qué son los elementos? Bueno, son los componentes necesarios es obligación. Claro, que le integran de tal manera que
que una relación obligacional no va a ser concebible sin hecho, ¿sí? Estos son sujeto-objeto, vínculo y causa, ¿sí? Dentro de los sujetos, para lograr determinarnos, es necesario hacernos las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿quién es el titular de la facultad? ¿Sí? ¿O quién es el titular del derecho? ¿Quién es el titular del derecho o de la facultad? El acreedor. Bien, el sujeto activo, ¿sí? ¿Y a cargo de quién está el deber? Es la otra pregunta, a cargo del deudor. Es decir, que dentro de la relación obligacional, necesariamente podemos diferenciar dos sujetos. Un sujeto activo, que es el titular de la facultad, que es el acreedor, que es, a ver, ahí está, que es el titular de la facultad, que es quien posee la facultad o los poderes que el derecho le va a dar o a otorgar a los fines de poder satisfacer su interés, ¿sí? Y un sujeto pasivo, que es a cargo de quién se encuentra la obligación, ¿sí? Que es quien debe cumplir o quien, en caso de incumplimiento, va a tener que soportar estos poderes o facultades que posee el sujeto activo, ¿sí? Bien. Ahora bien, generalmente en la relación obligacional, tanto el acreedor como el deudor se van a encontrar determinados desde el nacimiento mismo de la obligación, ¿sí? Pero existen ciertas circunstancias en las cuales esta determinación se va a producir con posterioridad al origen de la relación obligacional, ¿sí? Es decir, que en principio lo que sucede generalmente es que desde el nacimiento mismo de la obligación están determinados los dos frentes, ¿sí? Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, ¿sí? Ahora bien, esto no obsta a que en ciertas circunstancias esta determinación se produzca de manera posterior, ¿sí? Al margen de que se produzca de manera posterior, siempre esta determinación va a ser necesaria que sea con carácter previo o simultáneo al cumplimiento de la obligación. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué es necesario lograr determinar con carácter previo o simultáneo al momento de la obligación quién es el sujeto? Porque la obligación se tiene que asumir. Sí, y... Para saber a quién reclamarle también. Bien, muy bien, ¿sí? Porque si no, no pierde sentido la obligación, ¿sí? Carece de sentido que no se sepa en ese momento, que es al momento de cumplir, quién debe cumplir o a favor de quién se debe cumplir, ¿sí? Entonces, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo suelen estar determinados desde el nacimiento de la obligación. Sin perjuicio de ello, existen supuestos en los cuales esta determinación se da con carácter posterior, ¿sí? En el caso del deudor, vamos a arrancar con el caso del acreedor, que es más fácil, ¿sí? En el caso del acreedor, la determinación posterior se da, por ejemplo, en los títulos al portador, ¿sí? Con los cheques, ¿sí? ¿Quién va a ser el acreedor? Quien tenga el título, quien porta el título, ¿sí? Ese va a ser el acreedor. Por ejemplo, si Miriam libra un cheque a favor mío, yo soy el portador del título, yo soy el acreedor, ¿sí? Ahora bien, yo lo endoso y se lo entrego a Marta. Ahora Marta es la portadora de ese cheque, ¿sí? Es decir, que ahora ella es la acreedora, ¿sí? Es decir, esa es la determinación posterior del sujeto en la obligación, del sujeto activo en la relación obligacional. El ejemplo es el caso del titular portador, ¿sí? Ahora bien, respecto del deudor, esto se da en las obligaciones propter rem. ¿Se acuerdan cuáles son las obligaciones propter rem? Sí, las que siguen a la cosa. Bien, muy bien. ¿Sí? Las obligaciones propter rem son aquellas en las cuales la persona del deudor está determinada por su relación con una cosa. Es decir, que resulta deudor quien es
actualmente el dueño o el poseedor de una cosa, ¿sí? Es decir, que en síntesis va a ser el deudor o sujeto pasivo quien sea el titular de la relación real. No lo escuché, profe, justo no llegué a escuchar. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, que va en las obligaciones propter rem, resulta deudor quien es actualmente el dueño o el poseedor de una cosa, es decir, el titular de la relación real. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, entonces. Un ejemplo, por ejemplo, podría dar. Las expensas. Por ejemplo, si yo compro un inmueble, y ese inmueble tiene deudas de expensa, de agua, de luz, ¿sí? Son deudas que acompañan a la cosa. Es decir, que va a ser deudor quien sea el titular del derecho real. Al margen de que, por ejemplo, yo compro un inmueble y tiene deudas de luz, de agua, yo las puedo pagar y después las repito contra el titular anterior, ¿sí? Porque son deudas que se devengaron cuando él era titular, ¿sí? Una duda, cuando uno compra un inmueble, perdón que le consulto, ¿no? Pero lo hace de libre deuda, o sea, cuando yo compré con un hipotecario, no sé si capaz que a mí tuve la suerte de que me lo vendieron sin deuda, no tuve ningún problema, pero me lo vendieron ya de esa manera, libre de todo. Sí, les van a ser libre de deuda, pero, por ejemplo, hay un plenario de la Cámara Civil que se llama Dodero contra Consorcio de Neuquén, ¿sí? Que lo que se discutía si era propter rem la obligación de pagar los daños ocasionados por la construcción de un inmueble, ¿sí? Es decir, yo soy dueño de un inmueble, y mi inmueble, en base a una filtración, lo que sea, le causa un daño a un inmueble lindero, ¿sí? Después yo vendo ese inmueble y mi vecino le inicia la demanda al nuevo adquirente, a quien yo le vendí, ¿sí? Entonces, ahí lo que se discutía es si esa obligación de resarcir los daños era propter rem o no. El fallo es interesante, tiene tres opiniones. Una primera opinión entiende que este supuesto no se trata de una obligación propter rem en base al carácter personal de la responsabilidad, ¿sí? En definitiva entienden que los daños causados por ejemplo, si hubiese sido una filtración, se trata de una obligación personal, ¿sí? Una segunda opinión, que es lo que bien decía Lilia, es que un factor determinante de este tipo de obligaciones es la posible publicidad de la deuda, ¿sí? Que motiva, si la deuda es si la deuda es pública, motiva que sea incluida en el pasivo de la transferencia, ¿sí? Sí, alguien quería hacer una pregunta. Sí, profe, y si la obligación es personal, en ese caso, ¿tendría que haber pagado el daño el que construyó la propiedad? Claro, en el supuesto que dije yo, me tendrán que haber demandado a mí. No al comprador. No al comprador, claro. Porque con ese supuesto, el comprador actúa de buena fe. No, porque es así. Como es una obligación personal, ¿sí? Y el daño se derivó durante mi titularidad, ¿sí? Como es personal, acompaña a la persona y no a la cosa. Es decir, que quien tendría que haber demandado es a mí, ¿sí? Y no al nuevo adquirente. Justamente el fundamento es por la publicidad de la deuda. Cuando uno compra un inmueble, la realidad es que no sabe si en algún momento el inmueble que uno compra le causó un daño a un vecino, ¿sí? No hay registro de eso. Y como no hay registro de eso, no hay publicidad, la obligación no puede ser propter rem, ¿sí? Porque justamente no se puede incluir en el pasivo de la transferencia, ¿sí? Una pregunta, profesor. Sí. ¿Una obligación propter rem puede ser la patente de un auto o no? Sí, también. Sí, ¿no? En algún momento, cuando las clases eran presenciales, he llevado algún fallo que explicaba también. Listo. Gracias. ¿Sí? Entonces, la determinación del sujeto en caso del deudor, el ejemplo es las obligaciones propter rem, y la determinación del sujeto activo, del sujeto pasivo son las obligaciones propter rem, y del sujeto activo es el caso del cheque, ¿sí? Marta está contenta porque es la acreedora de ese cheque. ¿Bien?
Bien, ¿quiénes pueden ser sujetos? ¿Sí? Entonces, la calidad de sujeto corresponde tanto a la persona física como a la persona jurídica. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a la capacidad, se va a distinguir si la obligación surge de un acto jurídico o de un hecho ilícito. ¿Sí? Este es el requisito de la capacidad. Bien, cuando la obligación surja de un acto jurídico, por ejemplo, un contrato, necesariamente el sujeto tiene que ser capaz de derecho. ¿Sí? La capacidad de derecho es la aptitud de una persona para adquirir derechos y obligaciones. ¿Sí? Ahora bien, si fuese incapaz de hecho, ¿sí? Que es la actitud de la persona para ejercer por sí los derechos y las obligaciones, tal incapacidad es suplible mediante el ejercicio de la representación. ¿Sí? Es decir, si estamos frente a un acto jurídico, el sujeto tiene que ser capaz de derecho. ¿Sí? Y si es incapaz de hecho, es necesaria la representación. ¿Sí? Ahora bien, cuando la obligación nace de un hecho ilícito, la capacidad del sujeto no es exigible. Es decir, que un incapaz de hecho puede ser acreedor de una indemnización de daño y también puede ser responsable, deudor, mejor dicho, de una indemnización, ¿sí? Deuda que va a soportar su representante. Es así. Sí, sí. Lo seguía, este sujeto puede ser persona física, persona jurídica, y frente a un acto jurídico el sujeto tiene que ser tiene que tener capacidad de hecho. Tiene que tener necesariamente capacidad de derecho. De derecho. ¿Sí? Y si fuese incapaz de hecho, esta incapacidad de hecho se subsana mediante la representación. ¿Sí? Por ejemplo, un tutor. ¿Sí? Ahora bien, si estamos frente a un hecho ilícito, no es exigible la capacidad. ¿Sí? Es decir, que una persona incapaz de hecho puede ser acreedora como también puede ser deudora. ¿Sí? Si una persona que es incapaz de hecho la choca un auto, esa persona puede reclamar en juicio, ¿sí? Va a tener que reclamar mediante la representación. Y a su vez, si esa persona, por ejemplo, causa un daño y choca a una persona, es deudor, va a responder justamente quien lo representa. Una consulta para poder llevarlo a un hecho de la vida real. Supone tu menor de edad manejando, que no debería porque no está autorizado, lo chocan, mediante un representante puede exigir a la parte que lo choca que pague los daños causados, sí. Pero él no tendría... Él es menor. Sí. Tiene que presentarse en juicio mediante la representación. O sea, tendría capacidad de hecho y no de derecho. No, tiene capacidad de derecho, pero el ejercicio de ese derecho lo tiene que hacer mediante un representante, los padres. Y en el juicio se le va a dar vista al defensor de menores para que lo represente hasta tanto adquiera mayoría de edad. Ah, ok. Perfecto. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Si un menor tiene un automóvil y los padres dieron el consentimiento para que tenga ese vehículo y llega a chocar, ¿qué capacidad sería? Porque el chico es menor. El menor no tiene carnet, responden los padres. Responden los padres. Exacto. Sí, a ver, había jurisprudencia que entendía que, porque, a ver, lo que suele pasar en eso es que, en ese supuesto, es que cuando uno va a hacer la denuncia de siniestro a su propia compañía de seguro, la compañía de seguro dice, no te cubro porque el asegurado no estaba habilitado para manejar y no tenía carnet de conducir. ¿Sí? Y si quieren hacer un análisis en base a la relación de causalidad, él tampoco tendría que haber estado en ese instante, en ese momento ahí, porque no podía. Bueno, la jurisprudencia lo que entiende es que es una falta administrativa que no obsta que sea responsable civilmente. ¿Sí? Pero van a responder, en este caso, si se entiende que tiene que responder el seguro de manera concurrente con los padres. ¿Sí? Con el titular, no con los padres, con el titular del vehículo. Y eventualmente, si el titular es el mismo que el tutor, es la misma persona. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Sí. Perdón.
Estamos hablando cuando la obligación nace de un hecho ilícito, la capacidad no es exigible. No es exigible. Ahora, en cuanto, por ejemplo, en los casos de las estafas, ¿no? O sea, la compra-venta de una propiedad que no corresponde, ¿no? Yo lo compro, yo soy capaz de hecho. También. De derecho y de hecho. No, la capacidad no es exigir de derecho y de hecho. Eso es un acto jurídico. El hecho ¿sí? ilícito. Necesitas, claro, el hecho ilícito. es un acto jurídico. Si el acto jurídico se exige necesariamente capacidad de derecho y eventualmente, si fuese incapaz de hecho, lo ejercés mediante la representación. Ah, perfecto. Por eso la capacidad no es exigible. Es indistinto No, si yo no es soy capaz o exigible en los incapaz. actos, no es exigible en los hechos ilícitos. En los actos jurídicos sí. Ah. ¿Sí? Bien, la transmisión de la calidad de sujeto, ¿sí? Tanto la calidad de acreedor como la calidad de deudor pueden ser transmitidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que pueden ser transmitidas? Que puede haber sucesión de ellas, ¿sí? Es decir, que esta transmisión o sucesión puede darse por acto entre vivos o por actos de última voluntad, ¿sí? Por ejemplo, por acto entre vivos, una cesión, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede ser y actos de última voluntad? Es la muerte, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede ser transmitido? ¿Sí? Puede ser transmitido el crédito, la deuda o la situación global que una persona ocupa en un contrato, ¿sí? La posición contractual, ¿sí? Por ejemplo, la cesión de un boleto de compraventa. Por ejemplo, una cesión de derechos hereditarios, para que lo vean en un ejemplo, ¿sí? Una persona es heredera, ¿sí? Falleció el padre tenía una casa, un auto, y él es el heredero de su padre, ¿sí? Él puede transmitir su calidad de sujeto. ¿Cómo transmite la calidad de sujeto un heredero? Mediante la cesión de los derechos hereditarios, ¿sí? Que se hace a través de una escritura pública que se deja constancia que Pirulo le cede los derechos hereditarios respecto de su padre a tal persona, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, el cedente transmite su calidad de sujeto al cesionario, ¿sí? Es decir, que el cesionario va a ser quien después va a iniciar el sucesorio y realizar el trámite en su carácter de cesionario, que tiene legitimación porque él ahora ocupa el lugar del heredero, ¿sí? En base a esta cesión de derechos. ¿Bien? Profe, le hago una consulta. En esos casos es solamente cuando hay una herencia, o sea, si, por ejemplo, mi papá tiene una deuda con el banco de un crédito, pidió plata, fallece, yo no heredo esa deuda, o sea, esa obligación. Sí, se hereda el activo y el pasivo. Si no, Y estaría bueno. En el caso, no, pero y en el caso que no tenga, no herede ningún bien, ¿no? Mi papá no tenga nada a nombre de él, pidió un crédito, se lo dieron, fallece, ¿me tengo que hacer cargo yo igual? No, se extingue. No, ahí no, solamente si heredo algún bien. Claro, sí. Listo. En realidad ella tendría que responder si salió garante del padre, de los bienes, si ella salió como garantía del padre. Pero sí, bueno, ahí sí, pero acá el supuesto es diferente. Ella dice el causante no tenía bienes. El planteo es ese. El causante no tenía bienes. Como no tiene bienes, no hay nada que ejecutar. Otra pregunta, profesor. Usted habla de transmisión. Por ejemplo, que yo iba a Falabella. Ahora Falabella se está yendo del país. Y haya deudores. ¿Pueden comprar un acreedor todas las deudas de los clientes de Falabella? ¿Cómo sería el supuesto? Bueno, por ejemplo, yo estoy debiendo a Falabella. Falabella se va del país. Pero todo lo que yo estoy debiendo pasa a manos de un abogado que compró toda la deuda. Ah, sí, suele pasar. Sí, eso pasa. Sobre todo con los bancos, las aseguradoras. Por eso también muchas veces hay juicios de ocultamiento de pasivo. Cuando se compran empresas hay que hacer un inventario, cuál es el activo de la empresa y cuál es el pasivo, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hacen es que se formaliza la venta, y una vez que empieza a operar el nuevo titular de la empresa, se da cuenta que tenía un montón de pasivo que estaba oculto, ¿sí?
A ver, por ejemplo, en el caso que tomó, Gracias, profesor. que tomó relevancia mediática, el caso Vicentín. Si el Estado hubiese comprado la empresa o quien la compra, adquiere todo ese pasivo bestial que tiene nada más, por cierto. ¿Sí? Bien. Bien, ahora nos queda la pluralidad de los sujetos. ¿Sí? La relación obligacional no se va a enlazar necesariamente entre un solo sujeto acreedor y un solo sujeto deudor. Puede pasar, ¿sí? Pero también puede suceder que exista pluralidad de sujetos en una u otra parte, ¿sí? En el frente de acreedores o en el frente de deudores o en ambos frentes, ¿sí? Esta pluralidad de sujetos también se puede dar desde el nacimiento de la relación obligacional o surgir con posterioridad, ¿sí? Una consulta. Bien, sí. Puede pasar que haya más de un deudor, que cada uno tenga un porcentaje diferente de la deuda, o siempre se divide en partes iguales, digamos. No, está bien la pregunta. De acuerdo a eso, nosotros lo vamos a dar bien al final de la materia cuando vemos clasificación de las obligaciones. Pero la clasificación de las obligaciones de acuerdo las obligaciones de sujeto plural se clasifican en mancomunadas, concurrentes y solidarias. ¿Sí? Las obligaciones mancomunadas, cada uno responde por su cuota aparte, ¿sí? Este es el caso que nombrás, cada uno quizás se obligó por una cuota aparte mayor a la de otro. Y las concurrentes y las solidarias tienen una particularidad. Las concurrentes se responde por lo mismo, por el mismo objeto, ¿sí? Pero por hechos diferentes, ¿sí? Un ejemplo de obligaciones concurrentes. Acá me estoy adelantando muchísimo, estoy yendo al final de la materia. Pero las obligaciones concurrentes se responden por causas distintas el mismo hecho, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito, si a mí me choca alguien, yo voy a demandar al que me choca, al titular, al guardián y a la compañía de seguros, ¿sí? El titular va a responder por qué causa, por haber causado el daño, y la compañía de seguros va a responder por el contrato de seguro, ¿sí? Se responde por causas diferentes, pero el mismo objeto. ¿Cuál es el objeto? Pagarme la indemnización, ¿sí? Y después están las obligaciones solidarias, en las cuales se responde por la misma causa y el mismo objeto, ¿sí? Que son los casos de la relación de consumo. Pero esto después nosotros, no se preocupen que esto después nosotros hay una clase en particular en los que los damos bien, desarrollamos bien la clasificación de las obligaciones, ¿sí? Bárbaro. Bien, vamos a objeto / prestación, ¿sí? Que esto ya lo explicó Alexis la clase pasada, ¿sí? Pero ¿qué vimos la clase pasada? Que el objeto es aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica, ¿sí? Es el qué de la relación jurídica, ¿sí? Por ejemplo, el objeto de la relación de entregar la cosa vendida, que tiene un vendedor, por ejemplo, tienen que entregar un libro, el objeto es el libro, ¿sí? Acá ustedes van a ver que hay un distingo entre contenido, entre objeto y prestación, ¿sí? La prestación, hay quienes entienden que el objeto justamente es esto, es la cosa misma, ¿sí? Una obligación de dar, no sé, tengo que dar un libro, es el libro, ¿sí? Mientras que la prestación es la conducta humana, ¿sí? Es decir, es el comportamiento del sujeto pasivo destinado a satisfacer el interés del acreedor, ¿sí? Por ejemplo, en este supuesto que una persona tiene que entregar un libro, ¿sí? El objeto es el libro y la prestación va a ser el comportamiento que lleva a cargo el comerciante para satisfacer el interés del acreedor. No sé, por ejemplo, si el libro el comerciante lo tiene que mandar a pedir a determinado lugar, bueno, todo ese comportamiento que lleva a los fines de satisfacer al acreedor es la prestación, ¿sí? Es decir que la prestación constituye un plan o un programa de conducta del deudor que lo lleva adelante para satisfacer el interés del acreedor, ¿sí? Respecto de ese objeto, en este caso que vemos respecto de un libro, ¿sí?
Es decir, que en concreto, en este ejemplo que vimos recién, la prestación va a ser la conducta del vendedor, el plan prestacional que lleva adelante el vendedor, a los efectos de poder suministrar el libro, y el objeto es concretamente el libro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Esto está claro? Sí. Una pregunta. Por ejemplo, yo contrato un electricista para que me haga el trabajo, eso es. Bien, ahí es donde vamos ahora, porque ¿qué tipo de obligación es esa? De hacer. Bien, ¿y ahí qué pasa en la obligación de hacer? Prestación. Porque ahí no hay cosa. La prestación es el propio objeto, ¿o no? Es un hecho. Ahí no hay cosa, ahí tenés que pintar una pared. Una obligación de hacer. La prestación la prestación pasa a ser el objeto, ¿o no? Bien, a ver, ¿qué pasa? A ver, en la obligación de dar la calidad de objeto, como dijimos, corresponde a la cosa, ¿sí? Lo cual no plantea dificultad, ¿sí? El problema se encuentra en hallar el objeto en las obligaciones de hacer y en las de no hacer, ¿sí? Bien, en las obligaciones de hacer se considera objeto a la ventaja o utilidad que deriva del hecho debido, ¿sí? Por ejemplo, tenés que pintar una pared, el objeto es la ventaja o utilidad que genera ese hecho, ¿sí? Mientras que la prestación va a ser justamente el plan que lleva adelante el pintor para pintarlo, ¿sí? Y en las obligaciones de no hacer, el objeto constituye la ventaja o la utilidad que genera esta abstención, ¿sí? Bien. Profe, por ejemplo, cuando en un edificio hay normas de convivencia, ¿no? No sé cómo se llama en realidad, pero determinadas cuestiones que se pueden hacer o no hacer dentro del edificio. ¿Entraría como una obligación? No, a ver. El típico caso de una obligación de hacer es pintar una pared, hacer una conexión eléctrica, ¿sí? Y la de no hacer es abstenerse a hacer algo. No abrir un local de comida en determinado rango geográfico, ¿sí? Pero si, por ejemplo, dentro de esas normas o reglas de convivencia del edificio se dice, bueno, no sé, que no se puede, no se me ocurre nada ahora, pero algo es difícil encontrarlo ahí. Claro. El ejemplo claro es ese. Después sí, sin duda. Pero entraría como una obligación, por más de que se podría tomar como una obligación. Por ejemplo, no sé, y haya un vecino que no cumpla. No sé, ahí es más difícil encontrarlo porque no hay contraprestación. Nosotros, en este caso, no hay acreedor y deudor ahí. ¿Sí? Son normas de convivencia. ¿No tienen multas o cosas así en los edificios si no se cumplen las pautas de convivencia? No sé, a ver, eso habría que verlo en el edificio en concreto en el reglamento del propietario. Profesor, una consulta. El objeto sería el objetivo final y la prestación sería, por ejemplo, que el pintor primero tiene que lijar, después tiene que pintar, por último tiene que pulir. Y si hay algún inconveniente, yo estoy pidiéndole una prestación con todos los pasos que le pedí, o porque no se cumplió con el objetivo final. Bueno, ahora íbamos a eso. Pero sí, está bien. A ver, en las obligaciones de hacer, el objeto es la ventaja o utilidad, ¿sí? Que es que la pared esté pintada. Y el plan prestacional es eso, sí. Comprar la lija, comprar la pintura, toda la gestión necesaria para cumplir con la obligación, ¿sí? Igual nosotros más adelante vamos a ver dentro de las clasificaciones de obligación, las obligaciones de medios y las obligaciones de resultados, ¿sí? Dentro de cuando uno se compromete a la realización de un plan prestacional con independencia de cualquier resultado, estamos hablando de una obligación de medios, ¿sí? Pero cuando uno se compromete asegurando este resultado, son las obligaciones de resultado. ¿Sí? Si yo me obligo a pintar un cuadro, claramente es una obligación de resultado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el caso de los médicos, son obligaciones de medios. Ellos no pueden asegurarte que luego de la operación vas a vivir. O, ¿sí? Si es una operación muy
muy compleja. ¿sí? Eso suele pasar con los profesionales, ¿no? Claro. Por ejemplo, las obligaciones de los letrados cuando se embarcan en un litigio, y bueno, la obligación del abogado es que el litigio termine, alguno de los modos normales, pero que termine, que tenga sentencia, sería o acuerdo, ¿sí? Y en caso, suponiendo, contratás a un letrado y considerás o comprobás que no hizo lo suficiente para llevar a cabo bien su trabajo, ¿cómo comprobás o cómo se hace para ir en contra de, para exigir la obligación? A ver, ahí hay que distinguir, que llegue a la sentencia sería el resultado, ¿sí? Pero si uno lo juzga por el resultado de la sentencia, es una obligación de medios. El abogado no puede asegurar el resultado, el abogado no puede decir voy a ganar el litigio, ¿sí? Sí puede decir voy a llegar al final del litigio, va a tener sentencia, eso lo tiene que asegurar, es más, tiene que activar el expediente para que eso suceda, ¿sí? Pero él no puede decir vas a tener sentencia favorable. No que me dé un resultado, pero sí de cómo se puede hacer en caso de defenderse, de que cumpla con la obligación de llevar a cabo el litigio. Sí, a ver, después, si él, a ver, sin ni hablar, después, obviamente, en caso que uno no esté satisfecho con la actuación del abogado y crea que haya incurrido en mala praxis profesional, sí, se le puede iniciar un juicio por mala praxis profesional, pero ahí va a tener que probar su falta de diligencia, ¿sí? Una falta de diligencia puede ser no apelar, ¿no? La sentencia. Sí, o no ofrecer pruebas que se suele ofrecer, eso hay que discutirlo en un juicio, pero es otro juicio contra el abogado. Claro. Sí. ¿Pero eso falta de qué? De diligencia. Perdón, diligencia. Bien, en lo que hace a la regulación en el Código Civil y Comercial, si ustedes de la lectura del 725 van a ver que identifica el concepto de objeto y de prestación, ¿sí? Entiende que es lo mismo el código, ¿por qué? Porque establece que la prestación que constituye el objeto de la obligación, es decir, que lo identifica, debe ser material, jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor, ¿sí? Es decir, que del artículo 725 del Código Civil y Comercial surgen los requisitos del objeto de la obligación, ¿sí? En principio vamos a distinguir la posibilidad, ¿sí? La prestación que constituye el objeto de la obligación tiene que ser material y jurídicamente posible, ¿sí? ¿Cuándo va a haber, o cuándo va a existir la imposibilidad material? Bien, cuando no es físicamente factible de realizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo me obligo a tocar el cielo con las manos, ¿sí? El clásico ejemplo, ¿sí? Hay una imposibilidad material de hacerla, ¿sí? Ahora bien, esta imposibilidad material, para tener efectos en la relación obligacional, tiene que ser absoluta, es decir, que tiene que existir respecto de cualquier sujeto y no respecto del propio deudor, ¿sí? Es decir, que en este sentido la prestación tiene que ser materialmente posible. Uno se tiene que obligar a algo que sea físicamente factible de realizar, ¿sí? Materialmente posible de realizar y jurídicamente posible de realizar. ¿Cuándo va a haber o va a existir una imposibilidad jurídica? Cuando ésta proviene del derecho, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se obliga a hipotecar un auto, ¿sí? ¿Se puede hipotecar un auto? ¿Por qué no se puede hipotecar un auto? No. Se hipotecan los inmuebles. No, Claro, puede se hipotecar. prendan los autos. Bien, muy bien, porque el derecho real de garantía que recae sobre los bienes muebles, ¿cuál es? Prenda. La prenda. La prenda. No son prendarios. Sí. Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, el objeto que constituye la prestación. Ay, Dios,
La prestación, entonces, tiene que ser material y jurídicamente posible, ¿sí? ¿Cuándo va a haber imposibilidad jurídica? Cuando esta imposibilidad surja del derecho, ¿sí? En cuanto a la imposibilidad jurídica, tiene que ser actual y no sobreviniente, ¿sí? Perdón, respecto a las dos, tiene que ser actual y no sobreviniente. Posible, ¿cuál más? Lícita, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el objeto de la obligación sea lícito? ¿Me puedo obligar a matar a una persona? No. Tiene que estar dentro del marco legal, que permiten la Constitución o las leyes o el Código Penal. Perfecto. El objeto de la obligación no puede consistir, ¿sí?, en un hecho ilícito. Por ende, no voy a poder obligarme a matar a una persona, a traficar drogas, ¿sí?, cualquier tipo de hecho que esté tipificado, ¿sí? Tiene que ser determinado o determinable, ¿sí? Acá aplicamos por analogía lo que sucedía en relación a los sujetos, ¿sí? El objeto de la obligación tiene que recaer sobre algo concreto, ¿sí? Es decir que esto va a poder estar determinado desde el inicio de la obligación o va a poder ser determinado con posterioridad, ¿sí? Pero siempre en forma anterior o simultánea al cumplimiento de la obligación. ¿Y esto por qué? Les pregunto. ¿Por qué tiene que ser determinado en forma anterior o simultánea al cumplimiento de la obligación? La respuesta es la misma que la que dimos respecto de los sujetos. Para tener a quien reclamarle. No, para saber qué reclamar. Bien, para identificarlo. Porque es el objeto, sí, porque es el objeto, claro. Muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me obligo a la entrega de una casa, una vivienda, el objeto va a estar determinado desde el nacimiento de la obligación, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando uno se obliga a la venta de una cosa futura, ¿sí?, por ejemplo, una cosecha, esta prestación depende de un hecho condicionante suspensivo, ¿sí? Y así se va a determinar con posterioridad. Claro, la cría de animales, ¿sí? O también las obligaciones de género, que le pueden entregar una cosa del mismo género. Bien, entonces vimos que posibilidad, que tiene que ser posible material y jurídica y materialmente posible, lícito, determinado, determinable. Nos queda patrimonialidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la prestación que constituye el objeto de la obligación tiene que ser susceptible de valoración económica, ¿sí? Y tiene que corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor, ¿sí? A ver, acá lo que sucede es que la prestación que constituye el objeto de la obligación tiene que ser susceptible de apreciación económica, ¿sí? Al margen de eso, mi interés en la obligación puede ser extrapatrimonial, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy hincha de un determinado equipo y quiero la camiseta histórica de la leyenda del equipo, mi interés respecto a esa camiseta es extrapatrimonial, ¿sí? Porque entran en juego otras cuestiones, ¿sí? Ahora bien, en lo que hace a la obligación es susceptible de apreciación económica, ¿sí? Esa remera se le va a pagar determinado dinero, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, necesariamente tiene que ser susceptible de apreciación económica. Una consulta. ¿Y las obligaciones de no hacer? ¿Las abstenciones? ¿Cómo, a ver, cuál sería la consulta? ¿Cómo funciona la patrimonialidad respecto a la obligación de no hacer? Sí, por ejemplo, yo tengo un negocio y tengo que que vende determinado producto, ¿sí? Y otra persona se abstiene a abrir el mismo negocio en determinado radio del geográfico, ¿sí? Y va a haber va a ser susceptible de apreciación económica, primero porque se va a tener que abonar, y segundo que yo voy a tener una ventaja económica de la no apertura de ese local. El ejemplo que dio el profesor de McDonald's, que si me abren una franquicia cerca, me afecta patrimonialmente. Claro, sí. Bien, ¿hasta acá está claro? ¿Sí? Vamos a hacer un repaso. Nosotros, ¿qué vimos? Definición del concepto de obligación y sus elementos, ¿sí?
se distinguen 4 elementos: sujeto-objeto, vínculo y causa. Nosotros dijimos que los sujetos eran el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto activo es el acreedor, porque es el titular del derecho y es el que tiene los poderes o las facultades que le otorga el derecho a los efectos de poder satisfacer su crédito, y el deudor, que es a cargo de quien está el deber, ¿sí? Ahora bien, el sujeto puede estar determinado o podía ser determinable, ¿sí? Determinado era cuando se sabía desde el nacimiento mismo de la obligación quién era, y determinado era cuando se establecía con carácter posterior, ¿sí? Por ejemplo, respecto del acreedor vimos el caso del cheque, respecto del deudor vimos el ejemplo de las obligaciones pro terreno, ¿sí? Después vimos quiénes podían ser sujetos, ¿sí? Tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Desarrollamos el requisito de la capacidad, ¿sí? Distinguiendo si se trataba de un acto jurídico o de un hecho ilícito. Después desarrollamos la transmisión de la calidad del sujeto, ¿sí? Que puede ser transmitida por acto entre vivos, o por mortis causa, o por causa de muerte. Después hablamos de la pluralidad de sujetos, que podía ser originaria o surgir con posterioridad. Y después hablamos del objeto de la obligación. Distinguimos objeto de prestación, definimos qué era el objeto, definimos qué era la prestación, y en base a lo normado por el 725 del nuevo código, recién terminamos de desarrollar cuáles son los requisitos del objeto, que es pregunta de parcial siempre, les adelanto. Requisitos del objeto. Una consulta. Y en caso de que no haya alguno de estos requisitos del objeto, ¿no hay una obligación? Claro, es necesario que estén. Sí. Por ejemplo, si yo me obligo a tocar el cielo con las manos, hay una imposibilidad material de cumplimiento. ¿Sí? Y los requisitos del objeto son los que aparecen en el artículo 725 del Código Civil y Comercial. Sí. Profe, una consulta, pero si no leí mal, en algún punto dice, pero si en el futuro se pudieran cumplir, ya podría tomarse como obligación. ¿Ahí puede dar usted un ejemplo? ¿La cosecha puede ser? No, en todo caso, a ver, un supuesto de imposibilidad jurídica. Sí, porque que en el futuro deje de ser. Porque decía, si o hoy. que algo deje de ser ilícito. Exacto. ¿Pueden ser los pasajes que están comprando para viajar al espacio? No sé, por eso le pregunto a usted, porque la verdad no lo entendí eso. Sí, a ver, es cuando uno de estos requisitos se cumple con posterioridad. Pero hasta tanto no se cumpla, no hay obligación. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo el cuatrimestre pasado tenía un problema de micrófono, arreglé la computadora y es la primera vez que me conecto después de que la arreglé y no sé si... Se escucha re bien. ¿Se escucha? Sí. Entonces me la arregló bien, cumplió con la obligación de resultado el muchacho. Bien. ¿Qué más? Vínculo. Nosotros algo vimos de vínculo en la clase pasada. Bien. ¿Qué es el vínculo? En realidad, para definir el vínculo tenemos que explicar cómo se manifiesta. ¿Sí? ¿Cómo se va a manifestar el vínculo? Bien, se manifiesta mediante la sujeción del deudor a los poderes del acreedor. ¿Sí? Nosotros dijimos que el acreedor tenía ciertas facultades o poderes para lograr satisfacer su crédito, a los cuales está sujeto el deudor. ¿Sí? Es decir, que en principio le va a dar al acreedor el derecho de ejercer una acción tendiente a obtener el cumplimiento por parte del deudor, pero también le da al deudor el derecho de oponer una excepción en caso de que el acreedor pretenda una repetición. ¿Sí? Esto nosotros lo vimos en la clase pasada, Alexis lo explicó muy bien cuando hablábamos de obligaciones naturales. ¿Sí? Bien. Si ustedes siguen el manual de AMEAL, en base al código viejo, van a ver que existen ciertas situaciones en las cuales el ordenamiento jurídico demuestra una atenuación al vínculo.
atenuación o una debilitación, ¿sí?, respecto del vínculo. Y da 5 ejemplos. El primer ejemplo es el favor de Vitoris, ¿sí? ¿Qué es el favor de Vitoris? Es una presunción. Quizás, ¿qué es una presunción? Una presunción es un juicio lógico de valor que va a ser, o un análisis lógico de valor que hacen los jueces que le permite tener por acreditado cierto hecho, ¿sí? Entonces, el favor de Vitoris es una presunción a favor del deudor en caso de que exista duda si está o no obligado, ¿sí? En caso de duda si está o no obligado, en base a esta presunción a favor de Vitoris se entiende que no está obligado, ¿sí? El favor debilis es una presunción a favor de la parte más débil del contrato, ¿sí? Que la parte más débil del contrato puede ser tanto el acreedor como el deudor, ¿sí? Por ejemplo, un supuesto de acreedor débil, los jubilados, ¿sí? Los jubilados son acreedores y sí, son la parte débil del contrato, ¿sí? Después, como bien ahí pusieron en el chat, los límites a la ejecución, ¿sí? Que son impedimentos a la ejecución, por ejemplo, no ejercer violencia sobre la persona del deudor o sobre determinados bienes, ¿sí? Píntamela cerca. ¿Te gustan los Simpsons? ¿Se acuerdan de esa parte? Píntamela cerca, oblígame. Pedí mis cervejas, esas cervejas estaban rancias. Bien. Y después los límites temporales. Si es el lapso temporal de un contrato de locación, por ejemplo, conforme a la nueva ley, son 3 años, ¿sí? Bien, después, si ustedes siguen... Profe, ¿podría Disculpe, sí, ¿podría repetir de vuelta el segundo favor del acreedor? El favor del acreedor. Sí, el favor débilis. Favor débilis es una presunción a favor del más débil, ¿sí? La presunción a favor de la parte más débil del contrato, ¿sí? Que es la parte más débil del contrato, puede ser tanto el acreedor como el deudor, ¿sí? El supuesto normalmente se cree que es el deudor, ¿sí? Pero un supuesto de una presunción a favor de la parte más débil del contrato respecto al acreedor es el caso de los jubilados, ¿sí? Y es que en estos últimos tiempos cambió. Ya hoy se dice que el débil es lo que había dicho antes, perdón. Bien. Una consulta. ¿Cómo es? ¿En qué parte del texto de ANEAL? La página no lo tengo acá a mano, pero es de los textos que subimos. Si están ahí, están, a ver, cuando se habla de los elementos de la obligación es sujeto, objeto, vínculo, y ahí lo desarrollo. Ok. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona el vínculo en las obligaciones correlativas? ¿Cuáles son las obligaciones correlativas? Son aquellas en las cuales las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra, ¿sí? ¿Por qué se obligan de esta manera? Y porque la prestación de una de las partes va a tener su razón de ser en la contraprestación de la otra, ¿sí? Por ejemplo, una compraventa, ¿sí? Uno se obliga a la entrega de la casa y el otro a la entrega del dinero, ¿sí? La locación, uno entrega el uso y goce de una vivienda y el otro paga el alquiler, ¿sí? Es decir, que se obligan recíprocamente uno hacia el otro y la prestación de uno tiene la razón de ser en la prestación de la otra parte, ¿sí? ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cómo funciona el vínculo en las obligaciones correlativas? ¿Sí? Justamente estas son las obligaciones correlativas, ¿sí? Y el vínculo en este tipo de obligaciones tiene una serie de características, ¿sí? La primera es la facultad de exigir que el otro cumpla, ¿sí? Es decir, que una de las partes no va a poder demandar el cumplimiento a la otra si ella no prueba haber cumplido o haber ofrecido cumplir, o que su obligación es a plazo, ¿sí? Va a poder demandar el cumplimiento de la otra si dice, bueno, el plazo de mi obligación todavía no está cumplido. Como no está cumplido, todavía no es exigible, ¿sí? La siguiente característica es la facultad de disolver la obligación, ¿sí? Si una de las partes incumple por culpa,
la otra puede prescindir de reclamar su propio crédito y se desliga a su vez de su deuda. ¿Sí? Si una de las partes no cumple por culpa, yo no le reclamo lo que me debe, pero me desligo de mi deuda. ¿Sí? Esa no lo entendí. Ahí ya. Es así. Dijimos que las obligaciones correlativas en las cuales las partes se van a obligar recíprocamente la una hacia la otra. Es decir, que una tiene que hacer una cosa y la otra va a tener que hacer otra cosa. Una entrega la vivienda y la otra entrega la casa. ¿Sí? Ahora, ¿existe la facultad de disolver la obligación? Sí. Si una de las partes incumple por culpa. ¿Sí? Una de las partes lleva adelante el incumplimiento en base a falta de diligencia, impericia, de cualquiera de las vías de manifestación de la culpa. ¿Sí? Si esto sucede, la parte no culpable puede prescindir de reclamar su crédito, pero si no reclamo mi crédito, me desligo también de mi deuda. ¿Sí? Es decir, yo no reclamo la entrega del dinero, pero yo no entrego la casa. ¿Sí? Profe, ¿puede ser porque no actuó de buena fe? ¿Eso puede ser o no? Es por culpa, o sea, el supuesto es por culpa. Nosotros cuando veamos responsabilidad civil, vamos a ver que para que haya responsabilidad civil de indemnización es necesaria la presencia de 4 presupuestos. Dentro de uno de los presupuestos se encuentra la culpa. Y vamos a desarrollar la culpa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo funciona el vínculo en las obligaciones recíprocas? ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones recíprocas? Son aquellas en las cuales dos sujetos son deudores y acreedores entre sí en razón de obligaciones ajenas. ¿Sí? ¿Eso es lo mismo que correlativo recíproco? No. Son distintas. Las correlativas se obligan recíprocamente respecto de una misma obligación. Acá son acreedores y deudores en sí en razón de obligaciones ajenas. ¿Sí? Yo le debo 1.000 pesos por determinada obligación y él me debe 800 por otro tipo de obligación. ¿Sí? En este tipo de obligaciones, en este tipo de supuestos, se va a producir la compensación, ¿sí? Que es un modo distintivo de las obligaciones. ¿Sí? Es decir, que si A le debe a B 100 pesos y B le debe a A 80, A se va a liberar entregando 20 pesos. ¿Sí? Se compensan las deudas. Víctor, ¿qué parte? ¿El vínculo en las obligaciones recíprocas? Sí, esa es justamente la última que usted explicó. ¿Qué tal, profe? Es así. ¿Cuáles son las obligaciones recíprocas? Son aquellas en las cuales acreedor y deudor, en realidad en las cuales dos sujetos son acreedores y deudores entre sí en razón de obligaciones ajenas. ¿Sí? A le debe a B 100 pesos por X motivo y B le va a deber a A 80 pesos por otro motivo diferente. ¿Sí? Acá se produce un fenómeno que es un modo distintivo de las obligaciones que se llama compensación. Es decir, que se va a liberar, A se va a liberar de B entregándole 20 pesos. ¿Sí? A le debía más a B que B a A. ¿Sí? A debía 100 y B 80. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, vendo un departamento y me dan, no sé, un auto y después la diferencia me dan en efectivo. Puede ser un ejemplo ese. En principio, para que sea compensable, después nosotros vamos a ver los requisitos de la compensación. La compensación puede ser legal, judicial, convencional, ¿sí? Pero en principio se tiene que tratar de obligaciones del mismo género, ¿sí? Deben dinero las dos personas, que puedan ser compensables. ¿Sí? El supuesto más fácil es cuando dos personas se den dinero. Correcto. ¿Sí? Claro. Sí, ahí y ahora todo esto está en lo que se cargó en el campus. ¿Qué más? Bien. Y el último elemento es la causa. ¿Sí? La causa fuente está regulada en el artículo 726 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que establece el artículo 726, bueno, que no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho que tenga la fuerza jurídica necesaria para producirla, ¿sí?
Entonces, ¿qué va a ser la causa? La causa fuente, justamente esto, son aquellos hechos que poseen la virtualidad o la fuerza jurídica necesaria para crear derechos creditorios. ¿Sí? Ustedes van a ver que en la clasificación clásica del derecho romano, las fuentes eran el contrato, el delito, después se agregaron el cuasi contrato, cuasi delito, después se fueron elaborando otras fuentes, el abuso del derecho, la voluntad, la sentencia, para algunos la sentencia judicial es una causa fuente. ¿Sí? Bien, y en el 281, me estaba olvidando, en el artículo 281 del Código Civil Comercial, se encuentra regulada la causa fin. ¿Sí? La causa fuente está en el 726, la causa fin en el 281, que justamente la causa fin es la finalidad que tuvieron las partes al momento de contratar. Entonces, repasando. La clase pasa. Sí. La causa fin estaba regulada en el artículo 281. 281. Listo, gracias. La causa fuente, ¿podés repetir la definición de la causa fuente? Sí, está regulada en el 726. ¿Qué va a ser la causa fuente? Es aquel hecho que tenga la fuerza jurídica necesaria para crear derechos y obligaciones. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer, nos queda un tema más, que son los efectos de las obligaciones por hoy, pero vamos a hacer un repaso acá, vamos a volver. ¿Qué vimos entre la clase pasada y esta clase? Bien, lo primero que vimos, la clase pasada, concepto de obligación. ¿Sí? Concepto de obligación, surge el artículo 724 del Código Civil y Comercial, analizamos qué sucedía durante la vigencia del Código Civil de Vélez, y que el Código Civil de Vélez no se definía la obligación, sino que el artículo 495 establecía que las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer, es decir, que no se suministraba un concepto de obligación, sino que lo daba por supuesto al concepto de obligación y solo se limitaba a enunciar sus posibles contenidos. ¿Sí? ¿Por qué adoptar esta postura? Bueno, en la nota de este artículo, el 495, entendía que las definiciones eran impropias de los códigos de leyes, y bueno, al margen de eso, el Código Civil empleaba frecuentemente definiciones. ¿Sí? Después lo que hicimos fue analizar la definición de obligación. ¿Sí? Dijimos que era una relación jurídica, explicamos que era una relación jurídica. Una relación jurídica es una relación humana que está regulada por el derecho. ¿Sí? Es decir, que no consiste en una situación jurídica ni en un simple estar, sino que implica estar respecto de otro o bajo la sujeción de alguien. ¿Sí? Después hablamos también que se trataba de un deber, ¿sí? Que nace de esa relación jurídica, es un deber específico y calificado. También del análisis de la definición desarrollamos a los sujetos, ¿sí? Sujeto activo y sujeto pasivo, que también lo vimos hoy. Y también hablamos de la prestación o del comportamiento del objeto. ¿Sí? Hoy concretamente lo que hicimos fue desarrollar los elementos de las obligaciones. Dijimos que en toda obligación jurídica obligacional podían ser aislados sus elementos, ¿sí? o los componentes necesarios para que existan y que la integren, ¿sí? De tal manera que no se puede concebir una obligación sin estos elementos. ¿Sí? Estos eran sujeto-objeto, vínculo y causa. ¿Sí? Dentro de los sujetos distinguimos el sujeto pasivo y el sujeto activo. ¿Sí? El sujeto activo es el titular de la facultad, el que el derecho le da estos poderes o facultades para poder satisfacer su crédito, y el sujeto pasivo, que es el deudor. Sí, que debe cumplir. ¿Qué más vimos? Bueno, la determinación, ¿sí? Que pueden ser determinados desde el nacimiento mismo de la obligación, o que esta determinación podía ser posterior. ¿Quiénes podían ser sujetos? Personas físicas, personas jurídicas. Desarrollamos el requisito de la capacidad, ¿sí?
cuando surgía un acto jurídico, cuando surge un acto ilícito, la transmisión, ¿sí? Por acto entre vivos, por actos de última voluntad, la pluralidad. Después distinguimos objeto de prestación, desarrollamos los requisitos del objeto que surgen del 725, que eran posibilidad jurídica, posibilidad material, lícito, determinabilidad y patrimonialidad. Analizamos vínculos, sus atenuantes, cómo funcionaban los vínculos, o cómo se manifestaban el vínculo en las obligaciones correlativas y en las obligaciones recíprocas, y la causa. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Sí. Bien. Sí, profesor. Sí, profe. Bien, como... Profe, esto para repasarlo, igual con estos términos están en el manual, ¿no? Sí, también. Sí. Perfecto, gracias. Igual, como verán, yo sé que están, esto más en este marco es complicado, pero como verán es una materia cargada. Hay mucha información, yo les recomiendo que la vayan leyendo, si tienen dudas nos escriben por el campus, eso no hay problema, así que nada, en ese sentido yo les recomiendo eso, porque después llega el parcial y si uno va llevando la materia, la va leyendo es más fácil, porque además a medida que van entendiendo las distintas etapas de lo que vamos dando, después es más sencillo entender lo que sigue. En definitiva va a estar todo relacionado con todo. Como verán, hoy ya vimos por arriba, pero vimos temas del final de la materia. O sea que cuando terminamos de dar la materia, se termina de entender todo. Ahí vamos a ir viendo, a medida que vamos avanzando, vamos a ir volviendo siempre. Pero sí, es una materia larga. Bueno, Herman en la presentación le dijo que antes era anual. Bien, entonces, esto sería concepto de obligación y elementos de las obligaciones, ¿sí? Ahora vamos a dar los efectos de las obligaciones, ¿sí? ¿Qué son los efectos de las obligaciones? Bien, los efectos de las obligaciones van a ser las consecuencias que surgen de esta relación obligacional, ¿sí? Ahora bien, estos efectos se van a proyectar con relación al acreedor en una serie de dispositivos tendientes a que éste logre obtener la satisfacción del interés, ¿sí? Y se van a proyectar con relación al deudor como derechos correlativos a su deber de cumplir, ¿sí? Ahora bien, en cuanto al tiempo de producción, ustedes van a ver que los efectos de las obligaciones se pueden clasificar de la siguiente manera. Todo esto está en el video de él, sí. De la siguiente manera, ¿sí? Efectos inmediatos y diferidos, ¿sí? Los efectos de la obligación cuando operan o se producen desde el nacimiento mismo son inmediatos, ¿sí? Es decir, cuando estas virtualidades de la relación obligacional no van a estar sometidas a modalidad alguna que las demore, ¿sí? Las obligaciones puras y simples. Voy a un kiosco y me compro, no fumo yo, pero me compro un atado de pucho, ¿sí? Una obligación pura y simple. El efecto de la obligación se produce de inmediato. En cambio, el efecto de la obligación va a ser diferido, se actúa un plazo inicial o una condición suspensiva que postergue el cumplimiento de la prestación, ¿sí? Me tenés que entregar determinada cantidad de dinero cuando Independiente gane la Libertadores. Bueno, en algún momento irá a pasar, espero, y ahí hay que entregarle el dinero. ¿Sí? Pronto, en este caso, pronto. sí. Al margen de eso, sin ofender a algún hincha de San Lorenzo, ayer leía que si Defensa y Justicia gana la Recopa, lo alcanza como con copas internacionales. El halcón. Bien. También los efectos se pueden clasificar en instantáneos. Se clasifican en instantáneos. Sí, a Racing también, es verdad. Y permanentes. ¿Sí? Se denominan efectos instantáneos o de ejecución única a los que se agotan con una única prestación, ¿sí? Mientras que
son permanentes a los que se prolongan en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los permanentes se clasificaban en continuados y periódicos, ¿sí? Se prolonga en el tiempo de manera continuada el deber del depositario, ¿sí? Si yo entrego en depósito determinado bien, el depositario va a tener que custodiar ese bien de manera continuada. Y periódica, por ejemplo, la obligación de pagar una renta vitalicia, ¿sí? Pagar las despensas, ¿sí? Ahora bien, nosotros dijimos que los efectos de las obligaciones eran aquellas consecuencias que surgían de la relación obligacional, ¿sí? ¿Podría repetir las instantáneas y las permanentes? Sí, los efectos instantáneos son, o de ejecución única, son los que se agotan con una única prestación, ¿sí? Mientras que los permanentes son los que se prolongan en el tiempo, ¿sí? Y los permanentes se subclasifican en continuada y periódica, ¿sí? La continuada es el caso del depositario, en el cual no hay solución de continuidad, es decir, el deber del custodio del depositario, debe ser cumplido en todo momento, ¿sí? Y la periódica, por ejemplo, la obligación de pagar, el ejemplo que da el manual, es una renta vitalicia, ¿sí? Una obligación periódica, ¿sí? Bien, nosotros dijimos que los efectos de las obligaciones son aquellas consecuencias que surgen en virtud de la relación obligacional, ¿sí? Que se proyectaban con relación al acreedor y con relación al deudor, ¿sí? Bien. En relación al acreedor, el acreedor está, como ya dijimos, dotado de una serie de poderes, facultades, tendientes a que logre la satisfacción de su interés que está involucrado en la obligación, ¿sí? Estos efectos respecto del acreedor se van a clasificar en efectos principales y efectos auxiliares, ¿sí? Los efectos principales son los que llevan a la satisfacción del acreedor en especie o por equivalente. ¿Hasta acá estamos? Bien. Entonces, los efectos principales son los que llevan a la satisfacción del acreedor en especie, que es decir, que obtenga exactamente el objeto debido, o equivalente, que reciba algo de valor parejo con el objeto debido, ¿sí? Ahora bien, los efectos principales se subclasifican en normales y anormales, ¿sí? Los efectos normales son tres. El primero es el cumplimiento espontáneo, ¿sí? Que es lo que normalmente sucede, ¿sí? Que el deudor cumple de modo espontáneo, ¿sí? Adecuándose a los términos de la obligación, ¿sí? El segundo supuesto de efecto principal normal es la ejecución forzada, ¿sí? ¿Qué pasa? En caso contrario, es decir, que si el deudor no cumple de manera espontánea, el acreedor va a poder emplear los medios legales a los fines de que el deudor cumpla, ¿sí? Esto es la ejecución forzada, ¿sí? Y el tercer supuesto de los efectos normales... ¿Forzada qué, profe? ¿Cómo? No entiendo la palabra que dice, ¿forzada qué? El segundo ejemplo, nosotros dijimos que los efectos de las obligaciones son consecuencias que se derivan respecto del acreedor y respecto del deudor, ¿sí? Respecto del acreedor se clasifican en efectos principales y auxiliares, ¿sí? Dentro de los efectos principales distinguimos los normales y los anormales, ¿sí? Y dentro de los normales se distinguen el cumplimiento espontáneo, que es decir, que el deudor cumpla de acuerdo al imperativo legal, ¿sí? Si no cumple de acuerdo a este imperativo legal, el acreedor puede emplear los medios legales, y acá se destraba el segundo supuesto, la ejecución forzada, ¿sí? Y el tercer supuesto es la ejecución por otro, ¿sí? Este es el derecho que va a tener el acreedor de hacérselo procurar a otro a costa del deudor, ¿sí? Es decir, que estos son los tres efectos principales normales
respecto del acreedor, ¿sí? Y el efecto principal anormal es la indemnización, ¿sí? La ejecución por otro, ¿cómo sería? Yo me obligo a que una persona... No, es una persona se obliga a realizar determinada actividad, no la hace, bueno, la va a hacer un tercero a costa de él, ¿sí? Una persona se obliga a levantar una pared, no lo hace, bueno, busca un tercero que lo haga a costa de él. Y los efectos auxiliares, nosotros... Perdón, Profe, una consulta. los anormales dijiste. No sé, creo que Hugo tenía una pregunta y ahí te respondí. Sí, los anormales, no sé si se me escuchó. Si los anormales es la indemnización. Ok. Profe, Sí, ¿anormales sería el cuarto de los acreedores principales? No, nosotros tenemos, los efectos se distinguen. Sí. Respecto de los acreedores y respecto del deudor. Respecto del acreedor y respecto del deudor. Respecto del acreedor se clasifican en principales y auxiliares. Sí. Dentro de los principales, a ver, esperen que se los voy a... Sí. No, va. Yo entendí solamente la última parte, nomás me... Acreedor. Principales. Normales, me falta el tercero. Ejecución forzada es el segundo. Sí. Ahí se los pongo en orden. Efectos en relación al acreedor. Los principales. Dentro de los principales se distinguen los normales y anormales, ¿sí? El anormal es la indemnización, sí, y el normal son el cumplimiento espontáneo, la ejecución forzada y la ejecución por un tercero. Ahí está el cuadro. ¿Sí? Sí. Profe, una consulta. Si yo no puedo obligar mediante la ejecución forzada, ¿cómo puedo hacer en el tercer paso obligar a otro si no puedo ni siquiera lo puedo obligar al deudor? Buscás a un tercero, ¿sí? A costa del deudor. Es decir, viene un tercero y lo realiza y después quien va a tener que realizar eso es el deudor. Igual nosotros después vamos a ver bien cuál sería el trámite. Hay que iniciar un expediente, se llama una audiencia. ¿Eso sería como un garante, como dijo la compañera? No, es la ejecución por otro. La garantía es otra figura legal. Está bien. Ya entendí. Gracias. Bien. Y los efectos auxiliares dentro de los efectos. Nosotros dijimos que con relación al acreedor se distinguían los efectos principales y los auxiliares. Dentro de los auxiliares son aquellos que tienden a mantener el patrimonio del deudor, ¿sí? Es decir, preservar el patrimonio del deudor, ¿sí? Por ejemplo, las medidas precautorias, ¿sí? Son medidas, son institutos del derecho cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo demando a una persona y sé que tiene una casa y tengo miedo que se enajene de esa casa para después evitar poder pagarme, yo puedo pedir diferentes tipos de medidas a los efectos de salvaguardar mi crédito. Por ejemplo, no sé, la anotación de litis, un embargo, ¿sí? Inhibición general de bienes, prohibición de innovar. ¿Qué sería como una especie de garantía que vos tenés como facultad para exigir que el deudor... Son medidas, a ver, el patrimonio del deudor es la garantía del acreedor. Necesitas que el derecho nos da ciertas herramientas para poder mantener, ¿sí? Para preservarlo y así poder cobrarse. ¿Sí? Profe, ¿ahí entrarían lo que se llaman las medidas cautelares o no? Estoy re desubicada. Claro, medidas precautorias, medidas cautelares, las acciones de integración,
las acciones del linde, ¿sí? Una acción de simulación, una acción revocatoria, la acción pauliana. ¿Sí? Por ejemplo, pasa que una persona simula un acto para desprenderse de un bien para no pagar determinada deuda en un litigio, ¿sí? O para desolventarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que iniciar? Hay que iniciar una acción de simulación, ¿sí? Tener que probar que quien efectivamente lo compra no tenía la plata para comprarlo, porque se vendió a un precio vil, ¿sí? Los auxiliares son los que mantienen el patrimonio del deudor, ¿sí? Las medidas precautorias, pero hay que entender cuál es la finalidad. ¿Para qué nos sirve mantener el patrimonio del deudor? Para cobrarlo después, si no, no tenemos de dónde cobrar. Podemos tener una sentencia que es hermosa, pero no la podemos ejecutar. Porque vamos a estar ejecutando y mandando oficios acá, allá, y no lo vamos a poder cobrar nunca. ¿Sí? Bien. Y los efectos con relación al deudor, que más allá del carácter pasivo que tiene dentro de la relación obligacional, tiene ciertos derechos, ¿sí? Y se clasifican de acuerdo a diferentes momentos, ¿sí? Previo al cumplimiento, el deudor está facultado a obtener la recepción y la cooperación del acreedor, ¿sí? Si yo tengo que entregar determinada mercadería en determinado lugar, yo necesito la cooperación del acreedor y que él lo reciba, ¿sí? Al tiempo de intentar cumplir, ¿sí? Por ejemplo, si el acreedor se niega a recibir el pago, hay una vía judicial, existe una vía judicial que es el pago por consignación, que es en caso de esta negativa del acreedor a recibir el pago, se consigna, ¿sí? Entonces se inicia un expediente que se llama pago por consignación y los depósitos de ese dinero se hacen dentro de la causa, ¿sí? Después, los derechos del deudor al cumplir, es decir, que el deudor que efectivamente cumple, ¿sí? ¿A qué creen que tiene derecho? Cuando uno cumple, ¿qué pasa? El comprobante de que pagué. Bien. Bien, tiene derecho a la liberación correspondiente, es decir, se libera, cuando cumple se libera, y repeler el pago del doble pago de la obligación. Como consecuencia de la liberación, tiene derecho a exigir el recibo o el documento o el instrumento donde conste que él cumplió. ¿Sí? Libre deuda. Claro, y los derechos, y por último, los derechos posteriores al cumplimiento, es lo que hablamos hoy en el vínculo, que le da derecho al deudor a repeler estas acciones por parte del acreedor. ¿Sí? ¿Alguien tiene Alguien tiene el micrófono y no lo puedo... No lo descubro. Bueno. Profe, cuando usted dice a recibir los documentos es cuando recibimos el pagaré, cuando pagamos un préstamo, ¿eso sería? Claro, sí, o por ejemplo, sí, un recibo, sí, una constancia que acredite que nosotros pagamos, ¿sí? Y por ende que nos liberamos. ¿Sí? Después igual esto lo vamos a ver bien en pago, el tema del recibo y los efectos del pago y toda esta cuestión, ¿sí? Bien, hasta acá sería la clase de hoy, ¿sí? ¿Está? Profe, perdón, pero ¿podría repetir los efectos en relación al deudor? O sea, porque anoté uno solo, el que dijo en el medio. Sí, es así. El deudor, más allá del carácter pasivo en la relación obligacional, tiene ciertos derechos, ¿sí? Estos derechos se dan de acuerdo a diferentes momentos. Previo al cumplimiento, tiene derecho a que el acreedor reciba la cosa o que el acreedor coopere, ¿sí? Al momento de intentar cumplir, si el deudor no quiere recibir el pago, tiene la opción de hacer el pago por vía judicial, ¿sí? Que es el pago por consignación, ¿sí? Al cumplir, una vez que ya cumplió, que cumple efectivamente,
tiene derecho a obtener la liberación y a que le entreguen el documento que acredite que se liberó. ¿Sí? Y los derechos posteriores al cumplimiento, al deudor le va a dar justamente derecho para repeler acciones del acreedor, ¿sí? Porque ya cumplió, básicamente, y la deuda está extinta, y él se liberó. ¿Sí? Sí, sí. Bien, hasta acá sería. Si no tienen dudas, bueno, nada, cualquier cosa nos escriben por el... Próximo tema para ir mirando, profe. Efecto de las obligaciones, pago. Creo que ya entramos en pago. Igual está cargado el cronograma, pero sí es pago. Profesor, otra pregunta. ¿Las obligaciones, las clasificaciones van ahora? No, esa es la última bolilla. La anteúltima bolilla en la materia. Vale, gracias. ¿Sí? Profe, una consulta, disculpe la molestia. Sí. Porque hablaron de videos de YouTube, que yo realmente no los encuentro en el aula virtual. Quería saber si están cargados, ¿dónde lo puedo buscar? Deben estar cargados en el campus, en uno de los archivos. No, están en el primer PDF. Perfecto. En el segundo párrafo dice, te paso un link de YouTube. Dale, muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, ahí lo encontré. Gracias. Bárbaro, chicos. Bueno, entonces si no hay dudas, bueno, nada, buen fin de semana. Lean si pueden. Cuídense, porque está bravo esto. ¿Tomó lista, profesor, hoy? No tomamos lista. Listo.